sedimentos en la capa de fondo y dijimos que primero, vamos a hacer aquí una pequeña recapitulación, teníamos que calcular nuestra resistencia al flujo, ¿ok? Ese fue como nuestro primer paso. Una vez que tenemos la resistencia al flujo, calculamos una tabla, digamos, intermedia, en donde calculamos algunos parámetros necesarios como X mayúscula, Y mayúscula, beta X, beta, las relaciones de esas dos betas y el parámetro de arrastre de Einstein. Y después, lo último en lo que nos quedamos, mejor dicho, fue en la parte 3 y última, ¿okay? En donde estábamos ya cuantificando el transporte de sedimentos en el fondo, pero dividido, además de dividirlo por cada uno de los radios hidráulicos que nos interesan, también lo dividimos por cada fracción del material importante para nosotros, ¿ok? Entonces, en ese sentido, alcanzamos a calcular la primera parte, ¿ok? Calculamos para los dos radios hidráulicos, pero únicamente, bueno, aquí permítanme, déjenme poner un poco más de decimales. Aquí. Pero solo calculamos para el primer diámetro, ¿no? Que era el de 0.495 milímetros. Y quedamos que ustedes iban a terminar esta tabla calculando esto, pero para el resto de nuestros diámetros. Entonces aquí la pregunta del millón es, ¿alguien lo hizo? Yo. Ok, entonces, si quieres para rápido, veme dando los valores en forma vertical para todos los cálculos que hiciste, si te parece bien. Y los demás compañeros, pues vayan revisando si están de acuerdo en los valores, si hay alguna duda o algún comentario, hay algo que vaya surgiendo en el camino. ¿Ok? Entonces, a ver, adelante, por favor, en forma vertical. Ok. 2.7579. Ajá. 0.777. 177, ok. 1.9486. Sí, 0.549. sí. 1.3750. Y finalmente, 0.387. de acuerdo. Bien, los demás que lo intentaron, ¿están de acuerdo con esos valores o hay alguna duda? Sí, son esos valores. Sí, está bien. Ok, después teníamos D entre X, entonces a ver si quieren, esto lo voy a calcular aquí rapidísimo. Y ahora ustedes me dicen si están de acuerdo en lo que yo obtenga. Ok, esta columna de nuestro diámetro con respecto a la X mayúscula, a todos nos queda así. Sí. Ok. Y a ver, permítanme nada más un segundito. A ver, creo que estos solamente... A ver, creo que este podríamos haberlo copiado también, a ver, para tener todos los valores completos. Y así tenemos las ecuaciones. Sale. Ahora sí, de la tabla, dijimos que todo lo que estuviera arriba de 1.2 nos iba a dar como resultado del factor de escondimiento la unidad. Entonces, esto está claro que era 1, pero aquí ya no es 1. Entonces, a ver, María Guadalupe, tú dinos aquí qué valores obtuviste en esta columna. Voy. Sí. Para el segundo obtuve 1.15 y 1.1. Ok. ¿Y los otros de una vez, por favor? Ok. 2, 1.6, 3.1 y 2.5. Perfecto. ¿Los demás compañeros? ¿Todos de acuerdo? ¿Confiamos en María Guadalupe o no confiamos en ella? Sí, confiamos. Sí. Perfecto, eso me agrada. Muy bien. Sale, entonces, después de esto, había que calcular aquí nuestro siguiente parámetro que estaba en función del parámetro de intensidad, de nuestro factor de escondimiento, de Y y de la relación de beta. Entonces, a ver, nada más denme un segundo aquí para dejar fijos algunos valores. Y así calculamos para el resto de forma súper rápida. Ok, ahí tengo yo ya la columna completa. Revisen a ver si nos da lo mismo. Sí.
Sí. Ujú. Ok, Fernando. Fernando David. Ujú. ¿Cuáles son los valores que tú leíste del gráfico aquí en esta columna? 3.5, Ajá. 16, Sí. 2.3, Ajá. 15, ¿Perdón? 15, 15. Ok. 2.1 Sí. y 12. Ujú. Bueno, aquí puede ser que sí tengamos algunas pequeñas discrepancias, ¿no? En cuanto a lo que estamos leyendo, pero mientras sean valores más o menos en el mismo orden, está bien, ¿ok? El último es Insisto. 12. Ok, 12, perdón. Entonces, mientras más o menos estemos en este orden de valores, está perfecto, ¿ok? Bien, entonces pasamos al último. En el último está en función únicamente de el peso específico del material, está en función de delta, de nuestro diámetro, del porcentaje y de phi. ¿Ok? No hay ningún otro valor que esté aquí. No, nada. Entonces, este lo podemos copiar y pegar directamente, ¿no? A ver, más o menos. Digo, aquí insisto, sí nos puede dar diferente por lo que hayamos colocado aquí en epsilon y por lo que hayamos colocado aquí en phi, que son nuestros valores de gráfica. Pero revisen que más o menos estemos en el mismo orden de valores. ¿Ok? Y si hay alguna duda, pues me dicen antes de comenzar, ahora sí, con algo nuevo, ¿no? Porque esto que estamos haciendo es, digamos que hasta cierto punto, una tarea que ustedes tenían pendiente, pero no hemos hecho nada nuevo, nada que no hubiésemos realizado el jueves pasado. La variación en los gastos, ¿qué tanta podría ser? Depende de cómo utilizamos nuestros gráficos, pero la verdad es que ver una diferencia aquí sería complicado. En donde quizás podamos verlo es en lo que vamos a hacer a continuación, porque ahora vamos a sumar estos valores y ahí sí podemos ver qué tan distintos nos están dando. Porque yo, por ejemplo, así sin ver el gráfico, este gráfico de aquí, yo lo que podría creer es que este valor podría ser algo alto y este del 15 y este de 12. Creo que son los tres que no me terminan de convencer del todo, pero podría ser. ¿Ok? Entonces, estos quizás nosotros los tengamos un poquito más bajos, algunos de nosotros, ¿ok? Pero ahora que hagamos ya la suma, vemos qué tan diferentes nos da el caudal, ¿de acuerdo? Está bien. Ujú. Entonces, fíjense, una vez que tenemos esta tabla, vamos a hacer ya, digamos que el acumulado de todo el material que estamos transportando, porque aquí el material que tenemos está muy segmentado. Entonces, lo que vamos a colocar ahora es nuestro radio hidráulico, pero no el asociado a la partícula. Vamos a poner nuestro radio hidráulico total, ¿sí? Y aquí, bueno, ahorita ponemos el encabezado. Aquí vamos a poner el punto 5 y el punto 8, que es para lo que estamos calculando. ¿Ok? Recuerden, el punto 20 y el punto 71 son los radios hidráulicos asociados a la partícula, pero corresponden a dos radios hidráulicos totales, que son los que se nos pidió, punto 5 y punto 8. ¿Ok? Entonces, esos ya están aquí. Bien, una vez que ya tenemos eso indicado para ver qué es lo que vamos a estar calculando, lo que vamos a obtener es nuestro caudal. ¿Ok? Aquí vamos a poner nuestro caudal. Ya no va a ser por cada porcentaje. Entonces ya lo dejaríamos así como Q, pero sigue siendo unitario. Entonces seguiría siendo QB, ¿sí? Porque es nuestro gasto unitario. Bueno, de hecho, a ver, permítanme. Y voy a copiarlo mejor desde acá. Ok, entonces es nuestro ancho, lo voy a dejar aquí pegado, pero ya no tiene subíndice, ¿ok? O al menos no tiene subíndice I. Podríamos dejarlo en todo caso como subíndice B, así. Es nuestro gasto unitario por unidad de ancho de nuestro río. Y las unidades van a ser, ay, perdón, no, serían kilogramos fuerza por segundo y por metro de ancho. Espérenme. Esto se ve muy feo así. Kilogramos fuerza por segundo y por metro. Lo va a volver a poner. A ver, entonces. Bueno,
importa. Un segundito nada más para dejar muy bien en claro cuáles son las unidades. Ok, así. Así serían las unidades de este ancho. Y ahí se salió un poquito de la celda, pero bueno, no importa. El caso es que ustedes entiendan bien cuáles son las unidades. Ok, como es un gasto unitario, por eso es que está en función del ancho. Ok, y ese ancho está en metros, por eso lo estamos dividiendo aquí también entre metros. Ok, así. ¿Sale? Entonces, lo que vamos a hacer es sumar para cada uno de los radios hidráulicos. Por ejemplo, para el de punto 5, el total de material que se va a estar arrastrando en la capa del fondo va a ser este primer valor, más el primero del segundo grupo, más el primero del tercer grupo, más el primero del último grupo. ¿Ok? Y eso sería igual para el siguiente caso. Ahora, esto de aquí lo podemos convertir ya no a gasto unitario, sino dejarlo como gasto ya completo. ¿Ok? Ese lo dejaríamos de la siguiente forma. A ver, primero vamos a tener que colocar aquí algún texto. A ver, déjenme poner aquí un par de filas más. Vamos a poner, suponiendo que el río tiene un ancho de, no sé, 50 metros, tenemos lo siguiente. ¿Ok? Entonces, a nosotros no se nos dio en el enunciado el ancho del río, de la sección transversal. Entonces, vamos a suponer que tuviéramos 50 metros. Entonces, si suponemos esos 50 metros, ahora nuestro caudal nos quedaría de la siguiente forma. Ahora, en lugar de ser Q subíndice B, Q minúscula, ahora sería Q mayúscula. Ese sería nuestro gasto y estaría dado directamente en kilogramos fuerza sobre segundo. Ese sería ya nuestro caudal definitivo. Entonces, ese caudal definitivo Disculpe, sería doctor, se me fue el internet y apenas revisé la sesión. ¿Cómo sacó lo del el gasto con los índice B? el gasto unitario, este de aquí. Ajá, Ah, ok. solamente. Sí, simplemente es la suma de todos nuestros caudales que obtuvimos en la tabla anterior que corresponden al primer radio hidráulico. Ah, ok, muchas gracias. De nada. ¿Sale? Entonces, aquí ya al final vamos a multiplicar este gasto unitario por el ancho de nuestro río. Estamos suponiendo que tiene 50 metros de ancho, pues lo multiplicamos por esos 50. ¿Sí? Y ya está. Ahora sí, esta parte de aquí sería ya nuestro resultado final. Entonces, a ver, María Guadalupe, ahí, ¿qué tan diferente te da de acuerdo a los valores que tú tomaste en la última gráfica? Tomé unos valores muy parecidos a esos, entonces realmente no me varía mucho. Lo que obtengo yo son 9.01 y Ujú. 35.84. El último, ¿cuánto me dijiste el último, perdón? 35.38. 35. Quiere decir que entonces aquí sí nos está dando diferente, ¿no? Y está claro el por qué. Porque yo les decía, donde parece que no estoy, al menos yo del todo, de acuerdo con las lecturas, fue el 16, que corresponde al segundo radio hidráulico, con el 15, que corresponde al segundo radio hidráulico, y con el 12, que corresponde al segundo radio hidráulico. Entonces es quizás en donde estamos un poquito desfasados. Pero a ver, si quieren, vamos a leer uno y así nos quitamos de dudas, ¿no? Para ver cómo obtuvieron ustedes este valor, ¿sí? Entonces, a ver, hasta aquí vamos a dejarlo por ahora, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a regresarnos un poquito a ver cómo se calculó este caudal, ¿ok? Entonces, lo que yo voy a hacer es obtener ahora este valor de phi, entrando a nuestra gráfica con punto 56, ¿ok? Entonces, vamos a entrar aquí. A ver, un segundo. Ahí está. Sale. Entonces, a ver, vamos a entrar con punto 56 y vemos a ver cuánto nos da.
Ok, aquí tenemos punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5 y aquí casi al final tendríamos el punto 56. Más o menos por aquí, ¿vale? Déjenme cambiar un poco el color para que ustedes lo alcancen a apreciar bien. Espero que se alcance a apreciar bien en sus pantallas. Ahí le exageré. Ok, ahí estamos. Entonces, habría que prolongar esto un poco y dijimos más o menos cómo hacer un poco de trampa, ¿no? No sé si me quedé aquí con el otro pedacito que cortamos el otro día. No, creo que no. Pero bueno, entonces más o menos aquí estamos. Entonces, vamos a ver, voy a hacer aquí una copia de esto y voy a poner transparente el color blanco. A ver. Aquí estamos, aquí lo estoy igualando. ¿Sale? Entonces, más o menos estaríamos chocando, de acuerdo a lo que estamos viendo ahí, de cómo se proyectaría nuestra curva. Vendría con esta tendencia y más o menos por aquí. Vamos a ver cuánto alcanzamos a leer. Ok, aquí es 10 y aquí es 20. ¿Sale? Entonces recuerden que los primeros espacios son más grandes. Entonces aquí estamos un poquito antes de la mitad. Entonces está antes del 15. Yo diría que estamos como en 13. ¿Ok? Entonces yo aquí en lugar de 16 creo que le pondría 13. Le pondría 12. Y aquí en este déjenme ver cuánto nos quedan. 12.6. Aquí nos quedaría pues, también entre 11 y 12. Le ponemos, no, vamos a ponerle 12. Yo creo que más o menos se queda como en 12. Más o menos, digo, lo estoy leyendo a lo mejor un poquito así a las carreras, pero más o menos a mí me dan esos valores. Entonces, aquí la única recomendación es, cuando tomen las lecturas, háganlo con mucha calmita, ¿ok? Para que nos queden bien las lecturas, pero más o menos creo que por ahí andaríamos. Si lo dejamos así, yo bajo lo que teníamos de 40 y algo, no me acuerdo cuánto teníamos, a 30 y casi 39. ¿Ok? Entonces, nos puede variar por las lecturas que estemos tomando aquí, simplemente hay que ser cuidadosos a la hora del examen. ¿Sí estamos más o menos de acuerdo? ¿O hay alguna duda o algún comentario? No, ninguno. Pues de mi parte, creo que lo más difícil de todo esto es leer las tablas, porque yo también obtuve otros resultados. O sea, yo leí otras cosas. Ajá, a ver, ¿tú cuánto leíste? Yo tengo, en el segundo tengo 4.6 y 11.2, Ajá, 7 y 11.2, y 3.2 y 9. Ese 9 es el que más me diferencia. sí, ok. Y quizás uno por acá también. Entonces, sí, nada más hay que tener mucho cuidado. Siempre cuando tenemos algún método gráfico, lo más complicado es leer esas grafiquillas, ¿no? Entonces, para su examen o para el proyecto que les voy a dejar, pongan estos gráficos así en grande. Digo, aquí también es complicado por el tamaño de las pantallas para que ustedes lo visualicen y todo, pero hay que ponerlo en grande, con calmita hay que estar leyendo y seguro que no tendremos ningún problema, ¿ok? Entonces los valores al final tendrán que ser, si no iguales, muy, muy parecidos. Pero sí, estoy de acuerdo en que lo más complejo es estar leyendo los gráficos. Pero bueno, con independencia de ello, más o menos está claro todo el procedimiento hasta llegar aquí. Por mi parte, sí. Ujú. Sale, entonces, este sería nuestro resumen. Vamos, si quieren, a ponerle aquí un pequeño encabezado que diga transporte de fondo. ¿Ok? Ese ya es nuestro resultado final. Entonces, aquí termina nuestro ejercicio. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a la siguiente parte. Recuerden lo que hemos estado diciendo, que nosotros vamos a ver este tipo de transporte en dos partes. Una, el transporte que se nos está generando en el fondo del cauce por las partículas gruesas y pesadas.
y la otra parte que es lo que se nos transporta en suspensión por las partículas finas y ligeras. Entonces vamos a ver un poco de teoría y después vamos a regresar al ejercicio en el que nos acabamos de quedar ahora para poder culminarlo, porque ahí llevamos solamente la mitad de lo que necesitamos. Entonces dice así: transporte en suspensión. Si el material del fondo es fino o la corriente tiene una velocidad alta de tal forma que se genera una fuerte turbulencia, esta corriente va a tener suficiente energía para levantar las partículas del fondo y mantenerlas en suspensión. También pueden mantenerse partículas en suspensión que provengan de aguas arriba y ellas reciben el nombre de gasto de lavado. Esto, bueno, ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, esto ya lo conocemos bien. Y dice que para cuantificar la cantidad de material es necesario tomar muestras a diferentes profundidades. Estas profundidades las vamos a llamar Y. Y con ello vamos a determinar la concentración del material sólido a cada profundidad. Entonces, vean aquí, nosotros tenemos el lecho de nuestro cauce. Después tenemos aquí la superficie libre del agua. Tenemos nuestro tirante D. Y después, a diferentes profundidades, vamos a ir calculando esas concentraciones de material sólido. De tal forma que nosotros vamos a tener una concentración de la siguiente manera. Sabemos que en la parte superior prácticamente no vamos a tener sedimentos, entonces vamos a partir casi desde cero. Y a medida que nos vayamos profundizando en nuestra corriente, vamos a tener más y más y más material. ¿Ok? La concentración va a ir aumentando de forma más o menos exponencial hasta que llega un punto en el que ya no crece, se mantiene más o menos constante. Esta parte que se mantiene más o menos constante, digamos que es el espesor de la subcapa laminar, que es 2 veces el diámetro característico de esa zona, y le vamos a llamar A mayúscula. ¿Ok? Entonces, para poder cuantificarlo, esto no es necesario que lo anoten, yo les diré lo que sí es importante. Para poder cuantificar esas concentraciones en cualquiera de estos puntos Y, en cualquiera de estos, lo que yo necesito es poder conocer con anterioridad la concentración en otro punto, ¿sí? Por ejemplo, aquí, en A. Si yo conozco la concentración en A, que ustedes pueden ver cómo es la capa de fondo, entonces, dicho en otras palabras, si conocemos la concentración de material que está siendo transportado en el fondo, yo puedo conocer el material que está siendo transportado en suspensión. Siguiendo esta ecuación, dice, la concentración a cualquier profundidad es igual a la concentración de material que tengamos en la parte del fondo o en una profundidad conocida, que multiplica a estas relaciones que tenemos aquí adentro elevado a la z. Aquí adentro solo tenemos nuestro tirante total, la profundidad a la que nos interesa conocer la concentración y esta A, en donde ya dijimos que la A es la concentración conocida o la profundidad a la cual conocemos esa concentración. Y Z, este exponente lo podemos calcular como 2.5 veces la velocidad de caída, que ya sabemos cómo se obtiene, entre el producto de beta por la velocidad de corte asociada a la partícula. Ahora regreso a esta ecuación. Antes de terminar con esta primera, esta ecuación es válida para cualquier profundidad excepto para 2 profundidades. Una, cuando esta profundidad de interés, esta Y, sea igual a mi tirante total. ¿Por qué? Porque si lo igualo a mi tirante total, esto de aquí se va a hacer 0. ¿Ok? Y si esto se hace 0, entonces mi concentración va a ser igual a 0. Entonces ahí no tiene mucha importancia ni validez. También cuando estamos igualando esta Y igual a 0, es decir, cuando estamos hasta el fondo, tampoco tiene validez esta ecuación. ¿Por qué? Porque en el denominador aquí nos quedaría 0. Entonces el resultado sería indeterminado. ¿Ok? Entonces es válida para cualquier profundidad, excepto para el tirante total y para el tirante igual a 0. ¿Sale? Ahora, en cuanto a esta otra ecuación, esta sí necesitamos anotarla, o quizás ya la tengan anotada, pero esa ecuación sí es muy importante porque la vamos a necesitar. ¿Ok? Entonces, de esa ecuación dijimos que ya conocemos la velocidad de caída de la partícula, ya conocemos la velocidad de corte asociado a la partícula, y beta dice que toma el valor de 1 cuando el sedimento es muy fino, y para partículas gruesas es ligeramente menor a 1. Entonces, en términos prácticos, beta siempre lo vamos a tomar como 1. ¿Ok?
¿Hasta aquí más o menos va bien la cosa o no tanto? Sí, Ujú. Ok, sale, pues entonces continuamos. Nosotros vamos a tener, voy a regresar aquí un poquito, nosotros vamos a tener varias profundidades y distintas concentraciones en cada punto, pues si yo quiero conocer la concentración total de sedimentos que tengo en toda la profundidad de mi cauce, tengo que integrar, ¿ok? Tengo que integrar todas las concentraciones que tenga. Para poder hacer esa integral, tendríamos que aplicar esta ecuación que dice, mi caudal en suspensión va a ser igual a la integral desde el tirante igual a 0 y hasta el tirante igual al tirante, ¿ok? O dicho de otra forma, va a ser igual a la integral de mi altura igual a 0 hasta mi altura igual al tirante, en donde vamos a multiplicar las concentraciones en cada punto por la velocidad en cada punto y por la derivada de esa profundidad. A partir de esta ecuación, de esta pequeña integral que tenemos ahí, se han generado varios métodos como el de Lane-Kalinske, Brooks, Tofaletti y Einstein, entre otros, ¿sí? Entonces, con estos métodos lo que hacemos es no utilizar directamente la integral, sino que desarrollamos un método a partir de esta integral. Así, por ejemplo, Einstein, que es el que nosotros estamos analizando ahora y es en el que nos estamos enfocando, dice que el material que va a ser transportado en suspensión es igual al material que ya tenemos calculado en el fondo. Esta es nuestra concentración conocida, ¿ok? Entonces es lo que ya acabamos de calcular en el ejercicio, que multiplica al parámetro de arrastre de Einstein, que también ya lo calculamos en el ejercicio. Este multiplica a una integral 1 más una integral 2. Estas dos I mayúsculas son integrales de Einstein, se llaman así, integrales de Einstein, y se pueden obtener de forma analítica o de forma gráfica. Entonces, esta ecuación es la que vamos a utilizar, entonces también anótenla, o si ya la tienen anotada, díganme para poder continuar. Entonces, por ahora necesitamos de dos ecuaciones, la de Z y esta del gasto. ¿Ok? Y recuerden, aquí solo nos estamos enfocando en el método de Einstein. ¿Continuamos o me espero un poco? por mi parte ya. Los demás no dicen nada, entonces avanzamos. Sale, entonces decíamos que para calcular esas dos integrales necesitamos utilizar dos métodos, bueno, uno de dos métodos, o el analítico o el gráfico. Ya vimos que con el gráfico hay pequeños problemillas en la lectura, pero luego los analíticos son muy complejos y este es el caso. Si nosotros quisiéramos resolverlo de forma analítica, tendríamos que resolver esta ecuación en donde también tenemos una integral. En esta integral está en función de esa profundidad conocida, del tirante que nos interesa, de la z que ya vimos cómo se calcula y básicamente. Sin embargo, esto tendríamos que estarlo haciendo cada vez que tengamos que leer algún valor. Eso sería muy tardado, ¿ok? Y además aquí una integral también con logaritmos, pues se hace todavía un poquito más tardado, ¿no? Entonces, para no tener que estar integrando tanto, pues nos apoyamos del método gráfico. Si alguien lo quiere programar, pues adelante, no hay ningún problema que lo programen. Nada más programenlo bien, ¿ok? Y aquí tenemos otra ecuación que también nos va a ser muy importante, porque esta profundidad ¿a cuánto es igual? Bueno, bueno, no necesariamente podríamos clasificarlo o definirlo como una profundidad, pero en sentido estricto tendríamos que decirlo, ¿no? Porque es como la zona en la cual está la concentración que nosotros conocemos. Pero el caso es que nosotros lo vamos a calcular como dos veces el diámetro de interés entre nuestro radio hidráulico total, ¿sí? Entonces, ahora sí, con Z, que ya vieron cómo se calcula, con A, que ya están viendo también cómo se calcula, vamos a entrar a dos gráficos y en cada uno de esos dos gráficos vamos a encontrar las integrales de Einstein, ¿ok? Entonces, no sé si ya tengan anotada esta ecuación de A o me espero.
Listo. Ujú. Bien, solo contesta María Guadalupe, ¿los demás? Yo también. Listo, ingeniero. Listo. Sale, vale. Perfecto. Bueno, entonces vamos a tener que usar estas dos gráficas. Su forma de operar son muy sencillas, solo que lo complicado es visualizar las curvas porque son demasiadas curvas y muchas de ellas están muy pegadas unas de las otras, ¿ok? Pero vamos a explicar cómo entramos. Por ejemplo, para la integral 1, nosotros vamos a calcular A, esa A que ustedes acaban de obtener su ecuación. Entonces, aquí vamos a graficar, déjenme hacer aquí mis garabatos. Vamos a calcular A, ¿ok? Entonces, con esta A vamos a entrar aquí. El gráfico va de izquierda a derecha. Aquí está 1 por 10 a la menos 5, 1 por 10 a la menos 4, a la menos 3, a la menos 2 y a la menos 1. Por lo tanto, esto sería 0.1, ¿ok? En el eje de las 10 tenemos 10 a la menos 2, 10 a la menos 1, 1. Aquí creo que yo le borré sin querer un 1, entonces esto es 10. Ahí para que lo corrijan o lo tengan presente. 100, 1000 y 10,000. En el otro caso es exactamente igual. Exactamente igual. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros ya conocemos el valor de A, no sé, supongamos que entramos aquí, ¿no? Que sería 2 por 10 a la menos 4. Subimos de forma vertical y después, si se fijan, estas curvas, las múltiples curvas que tenemos, corresponden a un valor de Z. Entonces, primero tenemos que calcular A y Z, o Z y A, en cualquier orden. Entonces, calculamos A para entrar al gráfico, calculamos Z para seleccionar la curva. No sé, vamos a suponer que nos da Z igual a 0.4. Entonces, aquí está la curva de 0.4, entonces tendríamos que llegar hasta esta curva. Entonces, a ver, más o menos, ¿no? Ya saben que aquí siempre se me va chueca la cosa, pero más o menos así. ¿Ok? Y aquí vamos a leer el resultado. Y ese sería el valor de nuestra integral 1. De la misma forma haríamos aquí está 0.4 y encontramos aquí el valor de I2. Nada más aquí una cosa importante. I2 siempre es negativo, ¿ok? Aquí se alcanza a ver el signo. Esto es negativo. Todas las lecturas que ustedes tomen, todas, tienen que ser negativas. Todas las que tomen en la integral 1 tienen que ser positivas, ¿ok? Positivas aquí, negativas acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí. Ok. De todas formas, ya con el ejercicio creo que lo vamos a terminar de entender. Y bien, entonces con esto termina el método de Einstein, que es el último que vamos a ver, y simplemente mencionarles que existen otros métodos, ¿ok? Pero estos otros métodos lo que hacen es calcular el arrastre total, ya no dividirlo por arrastre de fondo y arrastre en suspensión, sino que directamente calculan el total. Entonces, no son tan precisos como el de Einstein, pero bueno, pueden resultar a veces más prácticos. A veces, aunque parezca el procedimiento más sencillo, hay algunas variables que se complican más de lo que pensamos. Vamos a ver nada más así, sin meternos a mucho detalle, algunos de estos métodos. Que insisto, lo preferible siempre es hacerlo con Einstein, pero bueno, hay que saber que existen otros métodos y bueno, también saber cuándo los podemos utilizar. Entonces tenemos, por ejemplo, este de Engelund-Hansen. Dice que se fundamenta en el concepto de la potencia o de la fuerza que tiene la corriente y por lo tanto en la energía o capacidad que tiene esta corriente para poder arrastrar el material. Después tenemos Akers-White. Akers-White, bueno, más o menos es la misma idea, también se fundamenta en la energía que tiene la corriente para poder calcular esa capacidad de arrastrar el material. Y bueno, aquí finalmente les comparto una pequeña tabla en donde vienen prácticamente todos los métodos existentes para el cálculo del arrastre, el arrastre total. ¿Ok? Ese arrastre total, si quieren ahondar un poquito más, aquí les estoy compartiendo en dónde lo pueden encontrar. ¿Ok? Y tenemos, por ejemplo, Akers-White, Engelund-Hansen, 2 de Lawson, dependiendo del tipo de material que queramos calcular,
Meyer-Peter, Tofaletti, también Tofaletti para 2 tipos de materiales y Jan. ¿Ok? Entonces, para estos métodos, como les digo, es el arrastre total, pero tienen algunas restricciones. Por ejemplo, el tirante. ¿Ok? El tirante. En el caso de Akers-White, es prácticamente desde 0 y hasta 7 metros. Hay algunos que no tienen limitante, hay otros que tienen limitante muy, muy pequeña, aquí de 0.15 a 1.7, y ya después para el otro, para otro tipo de material de 2.5 y hasta 7. Tenemos también aquí pendientes, velocidades, diámetros del material, etcétera, 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 ¿no? Entonces, básicamente ahí están todas las funciones o todos los métodos que podemos aplicar, pero insisto, debido a que es más completo, a que nos da más información y a que es más preciso, nosotros nos quedamos hasta aquí con el método de Hans Einstein. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o algún comentario de esta pequeña parte teórica? No, ingeniero. ¿No? Bueno, pues entonces, si no hay muchas dudas al respecto, vamos a empezar a calcular. Entonces, vamos a regresarnos a nuestro archivo de Excel, ¿ok? Aquí, y vamos a pasar a la siguiente parte. Recuerden, todo esto de aquí fue nuestro transporte de fondo. Entonces, acá vamos a poner, bueno, vamos a dejar aquí un poco más de espacio y vamos a poner aquí nuestro transporte en suspensión. Y déjenme ir quitando estas cosas de aquí que no nos hagan mosca, que no nos estorben. Ahí así, ¿ok? Entonces, bien, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer aquí? Pues ya saben, otra vez una tabla. Lo bueno es que aquí ya es muy rápido. Vamos a necesitar únicamente una tabla y una gran parte de esa tabla ya la tenemos. Entonces, por favor, copien las primeras 3 columnas de la última tabla que hicimos, en donde está el radio hidráulico asociado a la partícula, todos nuestros diámetros que estamos analizando y todos los porcentajes que corresponden a esos diámetros analizados. ¿Ok? Entonces copian esas primeras 3 columnas y las ponen aquí abajo. Y bueno, nada más hay que ajustar las celdas de los radios hidráulicos. ¿Ok? Nos tiene que quedar una tabla más o menos así. Y me avisan, por favor, cuando ya vayan igual que yo. Todo es en una hoja nueva, ¿verdad? ¿Perdón? Todo es en una hoja nueva. No, aquí mismo, aquí abajo. Nos va a ser mucho más práctico si lo dejamos aquí abajo del mismo ejercicio. Y simplemente aquí abajo. Digo, si lo quieren hacer en otra hoja, también está bien, no hay ningún problema. Pero al menos esta primera vez que lo vamos a calcular, creo que nos conviene dejarlo todo en una sola para que nos sea más fácil buscar algunas celdas que vamos a necesitar. Ingeniero, Sí, dime. ¿me podría mostrar cómo tiene la tercera columna del transporte de fondo? La de La Q. tercera columna, ¿te Ajá, ¿cómo refieres la a programó? cuál? Ahí arriba, abajito. Transporte de fondo. ¿Estas? Ajá. Ok, aquí simplemente estamos multiplicando nuestro gasto unitario por el ancho del río que estamos suponiendo que tiene. Ah, ok. Ujú. Gracias. ¿Sale? No hay de qué. Ok, me avisan cuando ya tengan esas 3 columnas, por favor.
Listo. Ok, ¿los demás? Listo. Listo. Vale, perfecto. Entonces aquí necesitamos 3 ecuaciones nada más. 3 ecuaciones y 2 gráficos. Pero bueno, esos gráficos nos van a hacer perder el tiempo un poquillo, ¿no? O no perder el tiempo, nos va a provocar que hagamos una inversión de tiempo. Pero a ver, necesitamos la ecuación de Z. Yo me la llevo aquí. Necesitamos también la ecuación de A. Bueno, aquí me apareció primero la ecuación del caudal, que es la última que vamos a necesitar y la más importante. Y esta de aquí. Entonces, necesitamos esas. ¿Por qué? Porque para la ecuación principal yo requiero mi gasto de fondo. Este gasto de fondo es lo que nosotros ya tenemos calculado aquí en esta última columna. ¿Ok? Entonces, esos datos ya son conocidos. Luego, el parámetro de Einstein, P subíndice E, también ya lo teníamos calculado en la segunda tabla. Aquí tenemos esos 2 valores. Y después nos hacen falta las 2 integrales, pero dijimos que esas 2 integrales las íbamos a obtener gráficamente y para ello necesitamos el valor de A y el valor de Z. Entonces, en el caso de A, va a ser muy fácil obtenerlo. Y la ecuación dice así. Dice que abrimos un paréntesis para el numerador y es 2 por nuestro diámetro del material que estamos analizando. Y luego eso entre el radio hidráulico, pero no el asociado a la partícula. Necesitamos dividirlo entre el radio hidráulico total. ¿Ok? Entonces, lo dividimos entre el total y listo. Arrastramos. Y verificamos que a todos nos esté dando igual. Si hay alguna duda o algún comentario, me avisa. No, sí de eso. Ok, entonces para que sea más fácil el resto, puesto que aquí estamos relacionándolo con el radio hidráulico que tenemos arriba, lo que va a ser más fácil es que una vez que ya tengamos calculados los 2 primeros, entonces hasta ese momento dejamos fijo nuestro radio hidráulico en ambos casos. Y ya una vez que dejamos fijos los radios hidráulicos, copiamos y pegamos. Y listo. ¿Ok? A ver, chéquenlo. Sí. Perfecto. Bueno, entonces esta ecuación ya está. Esta ya la utilizamos. Bueno, vamos a esconderla por acá donde no nos estorbe. Ahora, en cuanto a Z, necesitamos primero la velocidad de corte asociada a la partícula. Esa ya la tenemos por acá arriba. Fue lo primero que calculamos en resistencia al flujo. Beta dijimos que era igual a 1, entonces todo el denominador ya está. Lo que no está es nuestra velocidad de caída. Entonces vamos a tener que calcular aquí nuestra velocidad de caída. ¿Ok? Y bueno, esa velocidad de caída está en metros por segundo. ¿Cómo vamos a calcular la velocidad de caída? A ver, ¿quién me dice cómo la calculamos? ¿Nadie? ¿Ya no se acuerdan? Ok, a ver. Para poder calcular nuestra velocidad de caída, vamos a utilizar la ecuación de Ruy, que es la más sencilla, la que dice velocidad de caída es igual a 2/3 que multiplica delta por G por nuestro diámetro
menos 36 veces la viscosidad al cuadrado entre el diámetro al cuadrado, todo eso elevado a la 0.5, y si no mal recuerdo, le restamos 6 veces nuestra viscosidad entre el diámetro. Creo que así era más o menos la ecuación, ¿ok? Entonces, esa ecuación la vamos a utilizar para calcular nuestra velocidad de caída. Vamos a dejarlo pendiente un momentito. Una vez que tengamos la velocidad de caída, vamos a calcular nuestra Z. ¿Okay? Ya tendríamos ahí todo para calcular Z. Una Z, vamos a encontrar nuestra I1. Nuestra integral número 1. Y después vamos a calcular nuestra integral número 2. Inge, ¿se lo está cortando o no sé si es solo a mí? A ver, ¿me escuchan ahí o no? Se corta. Y está Ok, congelada su entonces a ver, imagen. vamos a hacer una pequeña cosa. Un segundo nada más. Ok, ahora se descongela. Un momento. A ver, ahí tengo una tabla hasta Q subíndice S. Me avisan, por favor, cuando esté terminada hasta Q subíndice S. Está congelada la De imagen. repente como que tarda. ¿No avanza? No. Ok, entonces, a ver, denme un segundito. Listo. Ah, ¿ya quedó? Sí. Ok, entonces ahí estoy seleccionando aquí 3 celdas. ¿Se ven? Sí. Va con un poco de desfase, pero sí. Ok, sí, pero ahora estoy en la celda M38. Listo. Ok, sale. Entonces, bueno, debido a que el tiempo prácticamente ya se nos agotó, además de que estamos teniendo algunos problemillas con Meet, vamos a dejar la clase aquí y simplemente vamos a aprovechar estos minutitos que nos quedan para ver qué es lo que vamos a hacer la próxima clase, que es el miércoles y va a ser nuestra última clase. La próxima clase vamos a calcular estas velocidades de caída, ¿ok? Es simplemente una ecuación, lo vamos a hacer súper rápido. Una vez que tengamos la velocidad de caída, de forma muy rápida vamos a calcular Z, y donde nos vamos a tardar un poquito, no demasiado, es en leer los valores de las integrales de los gráficos. Y después de eso ya, rápido calculamos nuestro nuestro volumen de arrastre en suspensión, ¿de acuerdo? Entonces nada más tengan esta tablita lista para poder continuar la próxima clase, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ok, y finalmente, para terminar, dejen dejar de presentar. Bueno, para terminar ya con la clase de hoy, bueno, comentarles que seguramente ya vieron sus calificaciones, ¿ok? Entonces ya tienen sus calificaciones ahí en Classroom. Revísenlas por si tienen alguna duda. El miércoles nos vamos a aventar como media hora, yo creo, de clases, quizás un poquito más. Pero así ya cuando terminemos de ver todo el ejercicio y que ya hayamos terminado, si alguien tiene alguna duda respecto a la calificación, pues hablamos bien sobre esas dudas, ¿de acuerdo? Entonces váyanlo checando, chequen las observaciones que les puse a cada uno de ustedes para que también con base en esas observaciones me hagan llegar las dudas el próximo miércoles, ¿de acuerdo? Muy bien, ingeniero. Ajá. Y bueno, por último, si después de ver sus calificaciones deciden desinvitarme a su reunión del próximo jueves, no hay problema, ¿eh? Oh, ya el jueves a las 3 en Krumbach. Ya lo Ahí lo conseguimos. esperamos, Inge. Aunque no, a las 3 es súper temprano, pero bueno, yo llegaré como a las 4:30. En lo que empiezan a prender el carbón, llega bien. Sí, sí, no, si no me van a hacer llegar ahí a poner las sillas y las mesas y el carbón y no, ya yo llego y que esté todo listo.
No, no es cierto. Sí, no, pero sí el jueves ya está ahí en Chromebook. Sí, no, pero sí, con mucho gusto llego ahí el jueves, pero de verdad, si dicen, no, ya estamos enojados por las calificaciones y no me quieren invitar, yo lo entiendo, de verdad no hay ningún problema. No se sientan comprometidos a tener que sonreírme cuando estén enojados conmigo el jueves. Pero no, la verdad es que las calificaciones siempre intento que sean lo más justas posibles, que no se les dé de menos, pero tampoco que se les dé de más. Y siempre también, si ustedes dicen, no, yo creo que mi examen está mal calificado o está mal valorado, yo no me merezco esta calificación, yo me merezco menos, pues también con mucho gusto vemos esas dudas, esos detallitos, para que al final ustedes estén súper de acuerdo con su calificación. ¿Sale? Muy bien. Bueno, pues nada, entonces lo dejamos aquí. Nos vemos el miércoles para terminar con nuestro semestre y por favor vayan revisando cualquier duda que surja de la calificación. ¿Okay? Doctor, Sí, dime. ¿me podría quedar a hablar con usted al final de la clase? Sí, claro que sí, Alexis, con mucho gusto. Gracias. Uh-huh. También creo que se va a quedar por ahí otro compañero, Gustavo. Ok, perfecto. Sale, pues entonces, si los demás ya no tienen dudas, nos despedimos y nos vemos el miércoles. Nos vemos. Tarde. Nos vemos, buenas tardes. Buenas tardes.